Pues muy buenas tardes otra vez. Ante para un pequeño recordatorio, después del mensaje vamos a tener comunión y nomás voy a leer en Hebreos. El Señor me guió a Hebreos. Entonces, después del mensaje vamos a ver Hebreos y vamos a dar gracias al Señor por por el sacrificio. Pero el día de hoy vamos a continuar en el Evangelio de Juan. Y de hecho hoy lo vamos a terminar el Evangelio de Juan. Esos son los últimos versículos que vamos a ver y después vamos a ver, vamos a comenzar el capítulo 5. Ya lo empecé a estudiar un poquito más en más detalles y creo que vamos a estar de lo como que estuve leyendo, estuve orando un poquito. Creo que vamos a estar en Juan un buen tiempo porque tiene demasiado, hay mucha teología, hay mucha enseñanza y Jesús enseña mucho ahí. Entonces cuando Jesús habla, nosotros ponemos atención. Y, pero sí creo que vamos a estar en Juan un buen tiempo. Luego sigue capítulo 6, es un capítulo muy largo, pero todo a su tiempo. Vamos a terminar primero el capítulo 4. Pero antes que nada, no sé, pues ya escucharon acerca de lo que pasó allá en Irán y todo eso. No sé muchos detalles, no sé. Lo único que sé es que, pues, Israel, que viene siendo, lo vemos en las escrituras, es el pueblo de Dios y está involucrado. Y solamente mantener todo eso en oración. Y como sabemos, el corazón de Dios, lo que Dios quiere es que todos vengan a salvación. Y eso también incluyendo a Israel, incluyendo a los que fueron atacados, que fue Irán. Y mantener todo eso en oración, porque otra vez el pueblo de Israel está involucrado. Y como vemos en las escrituras, es de que debemos de estar orando por ellos. Entonces, no es lo único que tengo que decir de eso. Vamos a orar y vamos a continuar. Vamos a empezar la enseñanza de esta mañana. Pues Señor, te damos gracias. Otra vez, Señor, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Te damos gracias de que tenemos la gran bendición de estudiar tu palabra. Tenemos la gran bendición de conocerte a través de ella. Y no tenemos que estar jugando si estamos haciendo lo correcto. No tenemos que estar averiguando cuál es tu voluntad. Tu voluntad la tenemos aquí en las escrituras. Te pido, Señor, esta mañana que nos hables, que seas tú quien nos hables a través de tu palabra. Y como dijo Isaías, heme aquí estoy. Es la razón por que me encuentro aquí, Señor, um, instruyendo a tu pueblo, a tu gente. Otra vez, Señor, que seas tú glorificado, hazme a un lado y que sea tu espíritu que me llene, que hable y úsame como tu instrumento para glorificar tu nombre, Señor. Háblanos a través de tu escritura y oramos también por la nación de Israel y todo lo que está pasando, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo y no tenemos que preocuparnos por nada de eso. Um, Tú estás en control. Eso es lo más importante, Señor. Y damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ver el versículo 46 al 54. Y le puse el tema de esta mañana es señales y prodigios. Y se me hace muy interesante todo esto porque vamos a hablar un poquito más detalles en eso, pero que la semana, hace como 2 o 3 semanas nos invitaron a la iglesia. Y voy a hablar un poquito más detalles cuando llegamos a las escrituras, cuando Jesús les dice, ustedes no creen si no ven señales ni prodigios. Pero se me hace todo esto muy interesante que pues nos invitaron a esta iglesia y a una iglesia y me fui a su página de internet y miré que el enfoque eran los milagros. Pero
Vamos a comenzar el versículo 46. Vamos a leer hasta el 54 y vamos a comenzar a desmenuir. Dice el 46, entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. 47. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea y a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. En 48, Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. 49 dice, el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. El 50, Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. 52. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. 53. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. 54 dice, entonces esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a comenzar el versículo 46, que dice: entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y como habíamos visto la semana pasada, vimos brevemente que los galileos creyeron en Jesús de una manera superficial. Y dice que no se confiaba a ellos porque conocía sus corazones. Y vamos a ver que Jesús aquí hace la segunda señal, ahí donde convirtió el agua en vino. Pero también, como miramos la semana pasada, que los galileos creyeron en Jesús por las señales, y otra vez no se confió en ellos, porque él conocía su corazón, miraba que era superficial, que solamente creían en él por las señales. Y vamos a ver, como les dije, vamos a ver más detalles, las señales y los prodigios. Por eso le puse el tema de hoy, las señales y prodigios. Pero vamos a comenzar con el oficial. Dice, cierto oficial del rey. Y más probable, el rey era Herodes Antipas. Y como sabemos, Herodes es simplemente un título a decir rey. Así como, por ejemplo, si saben del faraón, faraón simplemente es un título para el rey. Pero este rey era Antipas, Herodes Antipas, más probable. Y dice, cuyo hijo estaba enfermo. El versículo 52 nos confirma que este hijo del siervo tenía fiebre. Y dice que viene de Capernaum. Nos dice el versículo 46 que estaba como a 16 o 20 millas de distancia, que viene siendo como 32 kilómetros. Y para nosotros no se hace tan pesado, pero pues en ese tiempo el viajar era un poquito más diferente. Eso es algo muy obvio. Vamos a regresar vamos a volver a ver otra vez un poquito más del siervo y quién es él. Pero ahorita vamos a continuar. El versículo 47 dice, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, el 47 dice, fue a su encuentro y le suplicó que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Y otra vez, este era un siervo del rey. Y el servir al rey no es algo
no es algo pequeño, no es algo, como se dice, de la low class, es algo importante. Servir al rey es algo importante, y más que nada en ese tiempo. Y Juan no nos da los detalles del título de este hombre, no nos dice cuál era su posición, qué tan cerca servía hacia el rey, si era el copero, como no nos dice los detalles. Pero en el versículo 51 nos dice que tenía siervos. Y eso nos indica que era alguien importante. Este hombre amaba a su hijo, eso lo vemos sin duda, porque como leímos, él bajó y le suplicó a Jesús que sanara a su hijo. Pero él amaba tanto a su hijo que no le importó humillarse ante Jesús. El bienestar de su hijo era más importante que su orgullo. Y otra vez, pues si fuera alguien de la low class, alguien que no es importante, alguien común, pues se humilla, pues está bien. Pero alguien que le sirve al rey y él mismo tiene siervos, nos indica otra vez que era alguien importante. Él mismo tenía siervos, entonces era alguien importante, pero eso no le importó a él. Él se humilló. Él se humilló a Jesús y le rogó. Y esto y otra vez lleva más peso porque él era importante. ¿Quién era él? Tenía sus siervos. Y esto nos enseña que al Señor no le importa si eres el presidente de cualquier nación, presidente de cualquier empresa, cuánto dinero tienes. Nada de eso importa. Si tienes dinero o eres pobre. Y mira lo que nos dice Santiago. De hecho, creo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver bastantes versículos. Los voy a poner en la pantalla. Pero vamos a ver lo que nos dice Santiago. Creo que es bien claro. Santiago capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice, pero perdón. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él va a pasar como la flor de la hierba. Y el 11 dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a continuar de leer a Santiago, pero vamos a ver capítulo 2. Dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestras congregaciones entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un hombre con ropa sucia, y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú sentaste aquí y en un buen lugar, y al pobre le dices, tú estás ahí de pie, o siéntate junto a mí, a mi estrado. ¿No habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchad, ¿no escogió Dios los pobres de este mundo para ser ricos en fe y heredores del reino que Él prometió a los que le amaban? Versículo 6 dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrestan a los tribunales?
Versículo 7 dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? El 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Y todo esto para decir que, otra vez, el Señor lo único que le importa es el corazón, lo que le importa es que la gente sea salva, que no solamente porque tienes dinero significa que vas a agarrar un mejor lugar en el cielo o que vas a recibir favoritismo por el Señor. Y nosotros no debemos actuar de esa manera también. Dar favoritismo a los que tienen dinero, a los ricos, como nos dijo Santiago, no está bien. Hermanos míos, dice, no debería ser esto así. Vamos a continuar el versículo 48, dice, cuando dice, Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Algo bien interesante de esto de las señales y los prodigios que sabemos que también el enemigo tiene sus señales y sus prodigios. Miramos lo que nos dice en 2 Tesalonicenses 2:9, que dice, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder y señales y prodigios. Y se acuerdan también, en Éxodo capítulo 7, los hechiceros que hicieron lo mismo que Aarón hizo, trataron de duplicar los milagros, lo que él hizo. Pero como vemos que la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y otra vez, como les había dicho, me invitaron a una iglesia. Y pues yo, pues era amable, dije, ok, pues está bien, vamos no, por interés, nomás por ver qué tipo de iglesia era. Entonces fui a su página y lo primero que vi fue que tenían servicio de sanación. Entonces se me hizo interesante todo eso. Y luego me metí a YouTube y empecé a mirar unos shorts de sus mensajes. Y algo que se me hizo bien interesante es de que dijo que si tú no das a la iglesia, el plan de Satanás es de que tú no des a la iglesia para que su evangelio, el evangelio de Jesús, no sea predicado. Y el plan de Satanás es de que no sea predicado, y con eso va a detener la segunda venida de Jesús. Ese era lo que dijo este hombre. Pero la raíz que pude ver o pude escuchar es de que des a la iglesia. Esa es la raíz. Nunca lo había puesto así. Nunca lo había mirado así, más bien. Nunca lo había escuchado de esa manera, de que Satanás podría tener la segunda venida de Jesús. Y dije, pues tenemos otro Dios muy diferente, porque el Dios que yo veo, el Dios que yo adoro, a quien yo sigo, nadie lo va a detener. Cuando Él venga, cuando sea la segunda venida de Jesús, nada lo va a detener. Él es poderoso, todopoderoso. Y no importa cuánto dinero la iglesia dé o qué tanto predique el evangelio, cuando el Señor esté listo, que dice la palabra, que nadie sabe, dice solamente el único que sabe es el Padre.
Entonces, nadie sabe cuándo va a venir, pero cuando sea la segunda venida, nadie lo va a detener. Él es poderoso. Y nomás me puse a reír y mira ese mensaje. No, pues ya mire dónde está de dónde vienen. Pero mira lo que nos dice Juan en su carta de primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y sin duda, Dios puede hacer todos los milagros que vemos allá de estos falsos maestros, todos los milagros que nos podamos imaginar, que podamos ver. Él los puede hacer, eso sin duda. Y Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Pero su enfoque, otra vez, como vimos la semana pasada, no son los milagros. El enfoque de Jesús no era de que la gente creyera en Él por los milagros. Y no lo sigue siendo el día de hoy. Cuando Jesús hacía los milagros era para que usualmente seguía una enseñanza. Usualmente cuando él hacía el milagro y les enseñaba o a sus discípulos o a la gente. Como cuando vimos el vino, cuando convirtió el agua en vino, les enseñó después a sus discípulos. Y por eso podemos ver que ellos crecieron en su fe en Él creció aún más. Entonces, cuando Él hace los milagros, cuando Jesús hace milagros en tu vida, es para que tu fe crezca en Él, para que tú sigas su palabra. Nos lleva a la palabra de Dios, nos lleva a lo que Él nos dice. Su enfoque es salvar a pecadores, como hemos visto. Ese es el mejor milagro que Él puede hacer. Vamos a ver a Moisés. En Éxodo 19, vamos a leer un poquito, dice: y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Dice: entonces Moisés sacó al pueblo del campamento, dice, para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció con violencia. El 19, el sonido de la trompeta aumentó más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y también no hay que olvidarnos también de que hay que recordar de que las señales que Israel miró en Egipto, todo lo que él hizo para sacarlos de la esclavitud de Egipto, cómo los liberó de la esclavitud, las señales que él hizo, cómo humilló a Faraón. Vamos a ver en Éxodo, versículo 32, del 1 al 6. Dice: cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
2 dice, y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, traédmelos. El 3, entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. El 4 dice, y les tomó de sus manos y les dio forma con buril. Y él les hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. El 6. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y se levantó a regocijarme. Y esto es lo que pasa cuando no estamos arraigados en la palabra de Dios. Cuando solamente queremos ver señales y prodigios y bendiciones. Cuando seguimos a Dios, cuando nos llamamos discípulos de Jesús, pero solamente seguimos a Dios, solamente somos discípulos de Jesús cuando Él nos bendice. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entervecido. El 22 y el 23 dice, profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y solamente porque no nos hacemos ídolos como lo hizo Israel, porque lo podemos hacer, podemos tener ídolos, estatuas o de hecho todo eso en nuestras casas. Pero solamente porque no hacemos eso como lo hizo Israel o como nos dice Pablo, no significa que no podemos tener ídolos en nuestros corazones, como lo hemos visto en otras enseñanzas pasadas, de que tenemos un Dios celoso, un Dios que es santo y nos dice que seamos santos como Él es santo. Él es un Dios celoso. Y si algo toma prioridad en tu corazón, ya sea algo bueno, esposa, tu esposo, tus hijos, que toman el primer lugar, donde le pertenece a Dios, se pueden convertir en ídolos. El ministerio, como hemos visto en el pasado, he visto pastores que ponen el ministerio en primer lugar y dejan la familia. De hecho, pues las escrituras nos dicen que somos peor que los pecadores, que los que no creen. Y todo esto pasa cuando la palabra de Dios no es nuestro enfoque, cuando no estudiamos, cuando no leemos la palabra de Dios, cuando no pasamos tiempo con Él, cuando no lo ponemos a Dios, a Él como prioridad. Y mira lo que nos dice el salmista acerca de la palabra de Dios. Salmo 119. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
El 11, en mi corazón. Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. He gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Esto debería ser nuestro anhelo como hijos de Dios. Y si no lo es, hay que traerlo al Señor. Si esto, lo que leímos en Salmos, como dice el salmista, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Si eso no es nuestro anhelo, hay que traer eso al Señor. Vez tras vez me encuentro pidiéndole al Señor que me dé un hambre, que me dé un anhelo para estudiar su palabra. Porque sé que es la única manera, puedo ver, y como vimos, como dice el salmista, es la única manera que podemos agradar a Dios. Porque si no, nos vamos a terminar como los israelitas, tratando de agradar a Dios en nuestra propia manera. Vamos a moldear a Dios a nuestra imagen. Y así no debe de ser, es todo lo contrario. Él nos tiene que moldear a su imagen. Y eso es donde nos queremos encontrar. Los regalos, las bendiciones, las señales no pueden ser más grandes que Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque Él es el quien las da. Estoy listo para ser un hijo, estoy listo para ser un padre. Lo que más anhelo es de que mi hijo me ame a mí por las bendiciones que le doy, no que ame las bendiciones más que a mí. Y es la misma manera con el Señor. Y el ejemplo que tenemos en los Galileos es de que ellos solamente creían en Jesús por las señales. Y dice que Él no se confió a ellos porque Él sabía sus corazones. Y con los samaritanos se quedó 2 días con ellos enseñándoles. Y otra vez, sin duda, no nos dice Juan lo que les enseñó, pero conociendo a nuestro Señor, les enseñó las verdades espirituales, cómo ser salvos, cómo entrar al reino de Dios, cómo agradar a Dios. Porque nos dice en el capítulo 4, versículo 41, vimos la semana pasada, dice que muchos más creyeron por su palabra. Esa es la clave. Eso es lo que Dios quiere, que creamos en Él por su palabra. Y otra cosa muy importante de estos versículos, hablando en Éxodo, es de Aarón. Él era el líder. Él se quedó encargado mientras Moisés hacía la voluntad de Dios, mientras Moisés se fue a pasar tiempo con el Señor, a hablar, como nos dice, como un amigo habla con otro amigo de cara a cara. Fue a pasar tiempo con Dios para ser un mejor líder. Entonces Aarón se quedó como líder. Y eso es muy importante porque nos enseña, nos demuestra de que Aarón no atesoró, como nos dice el salmista, no atesoró la palabra, lo que Dios le enseñó al pueblo, y a él no atesoró lo que Dios dijo
sus mandamientos, sus estatutos, no lo atesoró y por eso llegó a ser un becerro de oro. Y para un líder es muy importante, y si puedo decir esto, es aún más importante para nosotros como líderes conocer y saber la palabra de Dios, el contexto, la interpretación, ser estudiantes de la palabra. Porque si no, así es cuando empieza a infiltrarse la falsa doctrina entre la familia y también entre la congregación. Es cuando los ídolos se empiezan a meter, empiezan a infiltrar. Aarón falló porque no atesoró su palabra. No dejó no dejó que la palabra de Dios, sus mandamientos, tomara raíz en su corazón. Y otra vez, como líderes, eso es aún más importante para nosotros, como hombres, como sacerdotes que Dios nos ha puesto, es conocer su palabra y aplicar su palabra también. Vamos a continuar el versículo 49, que dice: el oficial del rey le dijo: Señor, baja antes que mi hijo muera. ¿Qué tal cuando Dios no hace el milagro? Te haces las preguntas, salen las preguntas. ¿Dios en realidad, en verdad es bueno? ¿Dios es poderoso? ¿Dios me ama? Y estas son el tipo de preguntas que suelen salir en nuestros corazones, en nuestras mentes, cuando estamos en la prueba o cuando Dios no hace los milagros. Cuando Dios no hace el milagro, ¿qué tanto le rogaste? Y vamos a continuar el versículo 50, dice: Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo. Cuando pasas por el fuego, su palabra contesta todas estas preguntas que acabamos de ver. Que si Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios me ama. Porque esas son las preguntas que te haces a ti mismo cuando estás en la prueba, cuando Dios no hace el milagro que tanto le rogaste, que le pediste que sanara a tu hijo, a tu hija, a tu madre. Esas son las preguntas que te haces. Y por eso es tan importante estar arraigados en la palabra. Porque si solamente otra vez seguimos a Jesús por las bendiciones, por los milagros, ¿y qué tal cuando las bendiciones ya no vienen? Cuando vienen las pruebas, cuando nuestra fe está arraigada en los milagros y no en la palabra, caemos como Aarón y el pueblo. Hacemos nuestros ídolos como se vean diferente. Hacemos ídolos en nuestros corazones y decimos: este es mi Dios que me ha sacado de todo esto, que me ha traído hasta el día de hoy. Eso es lo que hacemos en nuestros corazones cuando no estamos arraigados en la palabra de Dios. Cuando pasamos por el fuego, su palabra contesta todas estas preguntas. Y hace 6 años el Señor contestó una de nuestras peticiones de quedar embarazados, de que mi esposa quedara embarazada. Pero hace 6 años nosotros perdimos a uno de nuestros bebés. El Señor me llevó a esto.
a este versículo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y también me acordó de Mateo 11:28 que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando yo estaba pasando por esa prueba, que era una de las más difíciles que había pasado hasta ese punto, el Señor me llevó a su presencia, me dijo, ven, y yo estoy aquí. Me dice, tráeme todo lo que tú sientas. Su palabra nos lleva, nos carga, nos lleva a su presencia. Pero si no sabemos estas escrituras, si no atesoramos su palabra, cuando las dificultades vengan, cuando las pruebas, cuando pasemos por el fuego, vamos a encontrar a otros ídolos y nos vamos a hacer a otros ídolos que no son Dios. Es muy importante estar arraigados en su palabra. Vamos a continuar versículo 51 al 53. Quiero ver, dice, mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. En 52 entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. En Hechos 16:31 dice, ellos respondieron, creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, no significa esto, lo he escuchado que este versículo y varios otros, el que vemos también, de que lo sacan fuera de contexto, de que porque tú crees, ahora toda tu familia automáticamente es salvo. La Biblia nos enseña que es algo personal, es una decisión que cada ser humano tiene que hacer por sí mismo. Lo que esto nos indica es de qué tan importante es tu fe, qué tan importante es de que tú les enseñes a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas, a tu propia madre, a tu propio padre, enseñarles el Evangelio, predicarles el Evangelio, enseñarles las Escrituras. Y yo puedo hacer testimonio de eso también, porque hace como 10 años, cuando yo entregué mi vida al Señor, yo tenía el Señor me dio un hambre por su palabra. Me dio un hambre y lo único que yo quería hacer es que mi familia llegara a los pies de Jesús. Y tenía una hermana, mi hermana mayor, que no quería. Le predicaba el Evangelio, le decía, tienes que entregar tu vida a Jesús. No hay otra manera, no te quiero ver no quiero que te vayas al infierno. Le decía, así de fácil, así le decía. Pero ella no quería. Ella no quería. Yo oraba por ella y luego le predicaba el Evangelio, le decía de la palabra de Dios, hasta que llegó el punto donde el Señor me puso un alto y me dijo, ya estuvo. Ella sabe lo suficiente, ya está grandecita, ya sabe, tiene que hacer su propia decisión. Y me dijo el Señor, ya no le digas nada. Y yo de aquí me encargo. Lo único que yo quiero que tú hagas es que sigas orando por ella. Y es lo que hice. Le dejé de predicar el Evangelio. Años después,
Ella llegó a los pies de Jesús, llegó rendida. Él tuvo que lidiar con ella. Pero otra vez, lo importante de tu testimonio, lo importante de que tú estés arraigado a la palabra, porque ¿cómo vas a enseñar algo que tú no sabes? Tenemos que estar arraigados en la palabra para poder enseñar a otros, a nuestra familia. Y otra vez, no es de que automáticamente toda tu familia será salva, pero como líder, tu palabra, tu testimonio, tu ejemplo es muy importante. Vamos a ver el versículo 54 y con eso vamos a terminar. Dice, esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal fue en una boda, donde hay celebración, donde se celebra dos almas viniendo y que se convierten en una, como nos dice la Escritura. Celebrar lo que Dios creó, una representación de Él y la iglesia. Hay celebración. Y la segunda señal, un hijo a punto de morir, una tragedia. Jesús es real en ambos, cuando todo está bien, cuando la vida cuando todo va bien, cuando vienen las bendiciones, cuando no hay problemas, las finanzas, todo está bien. Jesús es real. Y cuando la prueba viene, cuando pasamos por el fuego, también es real. Pero otra vez el enfoque siempre tiene que ser la palabra de Dios. Nuestro enfoque debería ser la palabra de Dios, porque cuando vienen las pruebas, porque cuando todo va bien, es fácil seguir a Jesús. Voy a ser honesto. Siendo honesto, pues sí, voy a adorar a Dios, voy a la iglesia, todo está bien, finanzas, todo está bien, no hay problemas, nadie está enfermo. Pero cuando vienen las pruebas, ahí es cuando nuestra fe pasa por el fuego. Es cuando su palabra se convierte en realidad en nuestra vida. Pero Jesús es real en ambos. Él sigue haciendo milagros. Y como Él sigue haciendo milagros el día de hoy. Pero no solamente porque no lo hace, como vamos a ver la siguiente semana en el capítulo 5. No solamente porque no hace un espectáculo en la multitud. No significa que no está haciendo milagros todavía. Tengo testigo aquí, orando por 6 años para que el Señor abriera el vientre de mi esposa. Y aquí estamos, 6 años después de oración, de pedirle a nuestra familia que siga orando, de pedirle a la iglesia que orara por nosotros también, como nos dice Santiago. Años después, y aquí estamos. El Señor abrió el vientre de mi esposa. Eso es un milagro. Pero no lo hizo, no hace espectáculos porque no quiere que ese sea el enfoque, más bien su palabra. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a tomar comunión también. Señor, te damos gracias otra vez, Señor, por tu palabra, de que nos enseñas cada vez. Otra vez nos recuerdas algo nuevo, o nos enseñas algo nuevo, o nos recuerdas de algo que ya nos has enseñado. Señor, te damos gracias por la salvación que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, y te pido, te ruego que nos des un hambre, que nos des un anhelo para estudiar, para leer tu palabra.
Porque la pregunta no es que si, cuando, la pregunta no es si es que vienen las pruebas, Señor. Es más bien cuando vengan las pruebas, cuando nos hagas pasar por el fuego, es cuando nos recuerdas de tu palabra, de versículos que nos dice que traigamos todas nuestras ansiedades, nuestros problemas, todo lo traigamos a tus pies. Y tu presencia es cuando es que nos abraza, Señor, nos hace pasar por el fuego y estás ahí con nosotros. Otra vez, Señor, te pido, te ruego que nos des un hambre, un anhelo para estudiar a profundidad tu palabra y que podamos, Señor, enseñar y predicar a otros. Damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.